Buenas noches. Buenas noches. Ya abrió, ya no sé qué dificultad había. A ver. ¿Se ve? Del Santo. Buenas noches, doctor. Sí, Hola, ¿se ve? sí, doctor. ¿Se escucha bien? Sí, doctor. Muy bien, vamos a comenzar entonces. He tenido un poco de dificultad, no sé qué pasaba. Parece que algo sucedió. Buenas noches, estimados alumnos. Buenas noches, doctor Yohandi. Vamos a Doctor iniciar. Chávez, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Disculpe. ¿Cómo está, maestro? ¿Qué tal acá? Señores alumnos, buenas noches. Penando con la virtualidad. No sé qué Qué pasó. bueno, Doc. Entró el Perfecto, lo segundo escuchamos, link, doctor. el primero no entraba. Sí, el enlace que se ha colgado directamente en el aula virtual me parece que pide algunas restricciones, o sea, tiene algunas restricciones para poder ingresar. Ya. Lo mismo ha pasado en traumatología, así que de acá en adelante No, usaremos este enlace para las este clases, doctor. enlace. Ya, Ah, ya, maestro. Buenas perfecto. noches. Vamos a comenzar entonces. Estimados alumnos, soy el doctor Chávez, soy cirujano general del Hospital Santa Rosa. Vamos a desarrollar el tema de pre y posoperatorio. La evaluación preoperatoria es un estudio que se debe realizar en forma obligatoria y precede a todo procedimiento quirúrgico y anestésico. Es obligatorio. Y acá tenemos dos partes que explicar. En cirugía electiva, por supuesto, no hay dificultad porque lo vamos a hacer a todos porque tenemos todo el tiempo suficiente. Y he colocado en cirugía de emergencia con interrogantes porque a veces la evaluación preoperatorio en este grupo de pacientes no se puede hacer adecuadamente por la premura, por la gravedad del paciente y porque en las emergencias no contamos con un cardiólogo. Entonces, en la cirugía electiva sí es obligatoria. Nos tomamos todo el tiempo necesario para esta evaluación. ¿Cuál es el objetivo? Identificar los factores de riesgo que cuenta el paciente para ser modificados. Los riesgos que las enfermedades concomitantes hay que modificarlo. El paciente debe ingresar a sala de operaciones lo más normal posible.
¿Y esto a qué nos lleva? A que la cirugía y la anestesia sea un éxito. Además, nos va a servir para optimizar los cuidados perioperatorios, o sea, los posoperatorios. Y esto, por supuesto, va a disminuir la morbimortalidad. Eh, el American College nos hace una recomendación, que los cuales a veces se hace un mal uso. Y nos dice que los exámenes preoperatorios deben ser realizados con criterio selectivo y justificado. No debemos pedir exámenes por pedir, sino realizar y solicitar de acuerdo a la justificación clínica. Más aún, a veces hay el vicio de repetir los exámenes de laboratorio normales y eso no se debe hacer. Y repetir tanto laboratorio como exámenes. Más aún, ahora aún todavía, si estos exámenes pueden ser invasivos, que son potencialmente nocivos. Y con esto que va a ocurrir, que vamos a ocasionar en el paciente una confusión, una ansiedad, y el paciente que debe ir a sala de operaciones así tranquilo y feliz va a ir asustado, temeroso. Y esto es lo que debemos evitar porque este estrés no apoya a la recuperación postoperatoria. Los objetivos específicos son varios. Estos son algunos de ellos. Primero, realizar una historia clínica adecuada. Recordar que la historia clínica es un documento médico legal que debe ser confeccionado en forma sistemática, en forma ordenada. ¿Para qué? Para que puedan ser leídos, interpretados por todo el personal médico. Esto es importante, o en este momento es importante que hagamos una empatía con el paciente. No podemos ponernos pues serios, cara de soldado, amargo, ¿no? Porque el paciente tiene miedo, no te cuenta, no se suelta, no informa todo lo que nosotros queremos saber para cuidar de su salud. En esta historia clínica debe estar redactado el diagnóstico presuntivo, o sea, con qué diagnóstico vamos a ingresar al sala de operaciones. Además, debemos cuidar que el paciente esté hemodinámicamente estable, que esté en buen estado hemodinámico. En este momento se sigue repitiendo para que quede en nuestra memoria. Tenemos que identificar los factores de riesgo, tanto para la cirugía como para la anestesia. Aquí hemos considerado pertinente relatar un poco sobre este documento, el consentimiento informado, que es parte de la historia clínica. ¿En qué consiste el consentimiento informado? Se le debe indicar, se le debe explicar al paciente claramente en su vocabulario el diagnóstico, los procedimientos que se va a realizar y los eventos, las complicaciones que podrían ocurrir. El diagnóstico en forma técnica acompañado por una explicación. Por ejemplo, el paciente se le dice, usted tiene una colecistitis aguda. Esa es una información técnica para nosotros. De repente el paciente no sabe qué significa colecistitis aguda. Entonces nos bajamos un poco de nivel de vocabulario y le vamos a explicar que su vesícula se ha infectado
y por lo tanto esa vesícula está enferma. Y así nos va a entender mejor. Luego, el tratamiento. Le vamos a realizar una colecistectomía laparoscópica. Y el paciente no sabe qué es colecistectomía laparoscópica, eso lo vamos a escribir. Lo que les estoy narrando, eso se escribe en una hoja. Y esa colecistectomía laparoscópica, yo le tengo que explicar en qué consiste, señalando, descubriendo su abdomen, señalando que se va a realizar la operación con 4 incisiones o 3 pequeños de 1 centímetro y le señalaremos los puertos. Vamos a hacer en estos lugares. Y por estas incisiones vamos a extirpar, vamos a retirar, vamos a sacar su vesícula como se hacía antes. Porque a veces el paciente cree que con la cirugía laparoscópica solamente se limpia, se lava. El procedimiento es exactamente igual, retirar la vesícula. Y el paciente cree que es una cirugía láser y tenemos que ser bien claros y explicarles que no es cirugía láser. Entonces, de una vez que hemos explicado el diagnóstico, el tratamiento, tenemos que explicarle las posibles complicaciones esperadas, que se puede infectar, que puede sangrar, que puede ser una neumonía, etc., etc., aun si son patologías severas, que puede fallecer. Todo eso se le explica al paciente. El paciente a veces dice, me está asustando y por lo tanto estoy con temor y hay que explicarle que no es para asustarlo, es para que nos ayude, para que colabore en el procedimiento que vamos a realizar. De una vez que hemos terminado de redactar ese documento, de explicarle y pedirle que realice todas las preguntas que ellos quieran y aclararle, ese documento debe ser firmado por el paciente y al costadito su cirujano. Entonces, ¿y qué significa eso? Que le hemos explicado y el cirujano que le ha explicado, por supuesto, está identificado. Ese mismo documento hacen los anestesiólogos exactamente igual y le explica los riesgos de la anestesiología. Con ese documento, con esa explicación clara y precisa, el paciente se tranquiliza y nos va a decir, ya doctor, opéreme. Y no pues decirle de mala forma, de mala gana, corriendo, no. Tenemos que sentarnos con el paciente. Estimados alumnos, desde hoy, desde ahora, desde esta etapa, ustedes tienen que tener paciencia. Recuerden que están viendo, están tratando, están conversando con un ser humano que sufre, que tiene miedo, que tiene temor, que no sabe qué va a pasar. Entonces, a ese paciente hay que darle confort. Por lo tanto, el paciente va a entrar tranquilo, ¿no? Y eso también nos va a ayudar para asegurar un buen postoperatorio. Nos va a ayudar el paciente. Si le decimos siéntese, camine, va a caminar, pero si nunca le hemos explicado o no le explicamos, camine usted. Y el paciente, ¿y por qué va a caminar? Hay que explicarle cuál es el fundamento de levantarse, de caminar, que es para que respire bien, para que su circulación mejore, para que no haya colecciones, etcétera, etcétera. Entre las pruebas complementarias hay que hacer los exámenes de laboratorio. Imágenes, procedimientos, todos estos en forma selectiva. Sigo repitiendo desde el inicio. Por favor, en forma selectiva. No agarrar un formato, llenar todo el formato y después no sabemos para qué le hemos pedido o no entendemos para qué le hemos pedido y le hemos pedido, le hemos solicitado en demasía por gusto. A esto hay que agregar las famosas interconsultas a otras especialidades.
a las cuales nosotros en el examen, en la historia clínica que estamos realizando en el laboratorio, hemos identificado alguna patología que debe ser evaluado por un especialista. Estas interconsultas es para qué? Para que nos aclare y nos dé las recomendaciones. Por ejemplo, vamos a suponer que en dosaje de glucosa hemos identificado en respuesta 140, 180 de glucosa. Entonces tengo que hacer una interconsulta al endocrinólogo. Le hemos tocado el cuello, le hemos examinado, hemos encontrado un bultito. Examen al endocrinólogo. O en la radiografía hemos encontrado, hemos visto imágenes radiológicas que no corresponden a la normalidad, al neumólogo, etcétera, etcétera. Ellos lo van a evaluar y nos van a dar las recomendaciones para poder tener presente durante el acto operatorio y después del acto operatorio. Entre los exámenes preoperatorios, estos a veces le llamamos rutinarios, a otros no nos gusta la palabrita, pero cada uno tiene una explicación. Un hemograma, por supuesto, obligatorio. El hemograma fue realizado por Schilling. El doctor Schilling nos regaló el formato y nos dijo que el hemograma consta de hemoglobina, hematocrito, glóbulos rojos, o sea, cantidad, tamaños corpusculares, glóbulos blancos en cantidad, la fórmula leucocitaria en porcentajes o en números fijos y además plaquetas. Todo eso contiene el hemograma. Ahí vamos a poder, de repente es anémica, será microcítica, macrocítica, ahí lo vamos a ver, ¿no es cierto? Entonces, ese hemograma, ustedes tienen que recordar para qué le piden. Y todos los datos que les acabo de mencionar debe contener el hemograma. Luego el grupo sanguíneo, ¿por qué? Porque lo vamos a operar. Puede sangrar, necesito tener el grupo sanguíneo a la mano. Perfil de coagulación, ¿por qué? Porque si el perfil de coagulación está alterado, tenemos que corregir antes del acto operatorio para que no sangre. Glucosa, ¿por qué? Porque hay muchos pacientes que están con glucosa 120, 130 y no, yo no soy diabético. A mí me dijeron, pero yo no soy diabético. Pero con el estrés, el solo hecho de pensar que le van a operar, eso va a hacer que la glucosa suba y vamos a identificar que ese paciente es diabético para hacer la interconsulta respectiva. Lo mismo haremos con la urea para evaluar la función renal, sedimento urinario para ver alguna patología infecciosa urinaria. Y otros según necesidad. Esto es en emergencia. En emergencia tenemos que pedir todo esto porque el paciente va a ingresar a sala de operaciones. En cirugía electiva hay que agregar todo esto. Serología, HIV, antígeno hepatitis B, radiología de pulmones y los riesgos correspondientes. Generalmente se acostumbra solicitar el riesgo quirúrgico, pero de acuerdo a necesidad, de acuerdo a la edad, de acuerdo al problema respiratorio, podemos solicitar riesgo neumológico y, por supuesto, el riesgo anestesiológico lo hace el anestesiólogo antes del acto operatorio. Según especialidades, vamos a hacer todos estos exámenes, entre ellos bilirubinas, transaminasas, proteínas, electrolitos, PCR, amilasa, etcétera, etcétera. Entonces, todos ellos hay que solicitar de acuerdo a necesidad. Tenemos que tener presente que todo paciente
que ingresa a sala de operaciones debe tener una hemoglobina mayor de 10. Con menor de 10 no ingresa a sala de operaciones. Y si ingresa, ingresará con depósito de sangre, en el caso electivo. Pero en el caso de emergencia, se ingresará. Ahí no podemos decir no entra porque la hemoglobina está a menos de 10. Pero hay que agenciarnos que el banco de sangre nos proporcione en el momento que lo necesitamos. Ahí pues se hará su electrocardiograma, haremos radiografías, ecografías, etcétera, etcétera. Todos estos exámenes generalmente para el postoperatorio, por supuesto en la cirugía electiva, por supuesto en emergencia, generalmente radiografías y ecografías. Y por amor de Dios, olvídense un poco de las tomografías de la resonancia en una emergencia, lo cual estamos viendo, somos testigos de que para diagnosticar una apendicitis hay que pedir una ecografía. No, estimados alumnos, hay que revisar un poco, hay que revisar nuestra clínica, que eso es lo que nos da prestigio, lo que nos dice, este médico sabe. Si no, tiene un dolorcito, tomografía, y la tomografía te dice es normal. ¿Y para qué le pedimos? Nunca le examinamos. Entonces, para el acto quirúrgico, para las cirugías, uno de los pilares de evaluación preoperatoria es la evaluación cardiovascular. Esta evaluación nos da seguridad para realizar un procedimiento quirúrgico, minimiza las complicaciones tanto del pre, intra y posoperatorio. De acuerdo a la respuesta del cardiólogo, del riesgo quirúrgico, cardiológico, podemos postergar la cirugía lo necesario como para corregir el riesgo. Entonces, este riesgo quirúrgico nos va a producir, nos va a indicar de que vamos a hacer una cirugía bien planificada. Pero acá tenemos un problema, sobre todo en pacientes de emergencia. A pesar que me diga el cardiólogo, el riesgo quirúrgico es 4, el riesgo anestesiológico es 4. A pesar de eso, finalmente quien decide la cirugía es el cirujano. Por supuesto, no puedo decir tiene riesgo quirúrgico 4, riesgo anestesiológico 4 y no lo opero, sabiendo que ese paciente, si no hago el procedimiento quirúrgico, se va a morir. Entonces, finalmente, la decisión está en los cirujanos, pero siempre en cuando explicando al paciente o a los familiares el riesgo con los cuales vamos a realizar el acto quirúrgico para tratar de recuperar su salud. Uno de los exámenes, como le decía, es el riesgo cardiovascular. Y esto fue planificado, fue realizado, nos regaló el doctor Goldman con 9 factores, 9 criterios, los cuales suman 53 puntos. ¿Y cómo lo interpretamos? Los primeros 38 hasta aquí es patología cardíaca, o sea, es casi, casi patología cardíaca. Edad, no, pero la exploración física, el ritmo cardíaco, choque de punta, etcétera, es corazón. ¿No es cierto? Aquí también tiene que ver la edad. No es lo mismo operar a un paciente de 30 años, de 20 años y de 80 años. ¿No es cierto? Luego viene el estado general. Cómo está su oxigenación, cómo está su CO2, cómo está su pH, etcétera, etcétera. Además, viene el tipo de operación. ¿Es una operación electiva o es una operación de emergencia?
Vamos examinando, vamos evaluando y vamos colocando el puntaje. Y son 53. Estos 53 lo vamos a resumir en 4 grupos. Riesgo cardiovascular, primer grado, segundo, tercero y cuarto grado. Los primeros 5 puntos, riesgo 1. Aquí vamos a tener una complicación mínima de menores, pequeñísimo. Y en el riesgo 4, de todas maneras, casi el 80% va a tener complicaciones menores. Y el 22% de complicaciones mayores. ¿Y qué nos dice este riesgo en relación a la muerte? Nos dice que el que tiene un riesgo cardiovascular 4, la mitad, más del 50% se nos va a morir. Miren qué importante es conocer esta tabla y saber interpretarla. Cuando el cardiólogo me dice, tiene riesgo quirúrgico 3, me voy feliz, ¿no? Contento. Porque voy a recuperar, todo va a depender de nosotros. Si me dice riesgo quirúrgico 4, me voy preocupado, porque se me puede morir el 50%. Ya tengo que agenciarme mejor, tengo que buscar más colaboradores, de repente un poco más de estudio, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos indica, lo que nos dice cómo debemos interpretar esta tabla que nos regaló Goldman. Hay varias tablas. Los que desean la revisan, pero yo solamente voy a entregarles algunas. Esta es una de ellas. La otra es el multifactorial de Detsky. Acá son 120 posibles puntos. Acá también la mayoría es enfermedad coronaria, enfermedad de pulmón, enfermedad valvular, prácticamente cardíaco. Por eso viene acompañado de esta imagen, prácticamente cardíaco. Y acá nos induce o nos dice, nos llama la atención, el riesgo es relativo, pero hay un riesgo. El riesgo 3, el que tiene puntaje 3, o sea, mayor de 30 puntos, el riesgo es de 10. Entonces, ¿a quién tengo que tener más cuidado? A este grupo, al tercero. En el primero estamos tranquilos, lo mismo en el segundo, pero al tercero le tengo que poner más interés porque este paciente tiene más patologías con las cuales se puede complicar el paciente. Acá hay otra tablita que también es muy interesante, si la sabemos interpretar, muy interesante esto, ¿no? Acá nos dice la enfermedad cardiovascular no cardíaca, o sea, ¿qué vamos a operar? Vamos a sacar esto para que no nos fastidie. ¿Qué vamos a operar? Vamos a operar a los pacientes que no tienen condición cardíaca, no están enfermos del corazón y los agrupamos en riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto. Por ejemplo, los de riesgo bajo nos dice que en los primeros 30 días puede sufrir infarto de miocardio el 1%. Los de riesgo intermedio, en menos de 30 días, de 1 hasta el 5%, y los de riesgo alto, más del 5%. O sea, pueden sufrir infarto de miocardio o pueden morir por muerte cardíaca. Este procedimiento es válido para el momento del intra y el posoperatorio. Pero ustedes dirán, pero doctor, me dice 1%. ¿Y a quiénes me dedico? A este grupo. Acá está el de riesgo bajo o el de riesgo menor. Todos estos procedimientos
pueden fallecer menos de el 1%. En el caso nuestro, cirugía superficial, o sea, piel, lipomas, pólipos. O sea, mira cómo una operación de un pólipo puede fallecer. O sea, no es inocuo. Un lipoma, un problema, ¿no? Operando el lipoma puede fallecer. El riesgo intermedio, todos ellos, pero a nosotros nos corresponde las cirugías intraperitoneales, las esplenectomías, reparación de hernias, de hiato, etcétera, y las colecistectomías. O sea, este grupo puede fallecer hasta el 5%. Y cuanto mayor riesgo hay, en los primeros 30 días pueden fallecer al mayor del 5%, las cirugías de páncreas, todos los que están con flechita rojita, es lo que corresponde a nosotros. Pero en forma general, todos ellos tienen este riesgo. Nosotros no hacemos neumonectomía, nosotros no hacemos trasplante pulmonar, pero los que estamos en rojito son los que corresponden a las patologías que nosotros podemos, o a nosotros se nos puede morir en los primeros 30 días. En relación a la anestesia, a veces un poco ah, disminuido a nuestros amigos anestesiólogos, un poco que se le vapulea, entre comillas. Yo nunca lo hice, porque lo respeto exactamente porque es un médico como nosotros. El anestesiólogo es un colega que se la juega. Ellos van a producir hipnosis, van a trabajar en un paciente, entre comillas, sin conciencia. Tienen que producir analgesia, tienen que estar relajado, tienen que, tiene que haber buena oxigenación y tiene que manejar medio. Mira, todo lo que tiene que manejar el anestesiólogo. El anestesiólogo no es que viene, le pone el anestésico y se va, no. Todo esto tiene que manejar. Por lo tanto, los amigos también tienen su tablita, la clasificación ASA, que vamos a revisar. ¿Ellos qué cosa, qué manejan? La anestesia general. Esta es una pérdida de conciencia reversible, reversible, ¿no? Aquí ponemos a un paciente en una máquina, al anestesiólogo a su costadito, vigilando que todo vaya bien, que su hidratación vaya bien, que su oxigenación vaya bien, que su medio interno vaya bien. En relación a la anestesia regional, la anestesia regional se refiere a la pérdida de sensibilidad de la columna lumbar hacia abajo. Acá vemos cómo es que está haciendo el procedimiento anestésico. Y acá tenemos tres tipos de anestesia. La anestesia raquídea. ¿La raquídea dónde va? Va en aracnoides. La epidural va antes de la dura madre. De una vez que se aplica estas anestesias, va a ir, va a insensibilizar el miembro inferior. Tampoco es que el anestesiólogo pone la aguja, le pone el anestesiólogo, el anestésico y lo descuida, porque el anestésico puede trepar hacia la parte central a través del canal raquídeo o a través del espacio de la dura madre. Y luego también tienen la anestesia del plexo radicular. Si ven ustedes acá, miren cómo está buscando el punto, la referencia
para colocar anestesia para que operen el miembro superior izquierdo. Y finalmente la anestesia local, que también es parte de que nosotros podemos utilizar, o el anestesiólogo utiliza para ayudarnos, para apoyarnos. Entonces ellos tienen pues esta tablita, esta clasificación, la clasificación ASA, que tiene 6 grupos, 6 grados, como quieran llamarlo. ASA 1, paciente sano, no tiene nada, paciente joven. ASA 2, miren ya, ASA 2 es un hipertenso controlado, es anémico, fumador, diabético, etc., etc. Los menores de 1 año o mayores de 70 años. Solamente el hecho de tener mayores de 70 años, esto controlado, es ASA 2. No es incapacitante, el paciente está caminando. ASA 3 ya tiene un compromiso sistémico de lo mismo, ya tiene un problema de angor pectoris, hipertensión que no se controla, diabetes no controlado, está andando con su dolor o un obeso mórbido, pero está caminando. No es incapacitante tampoco. ASA 4 es este mismo grupo, pero el paciente no puede caminar. Está incapacitado. ASA 5, paciente tiene una expectativa de vida corto, menor de 24 horas. Entonces, si nos dice ASA 5, estamos ingresando a operar a un paciente para ver si nosotros la salvamos. Pero hay que hacer algo. No podemos decir, ASA 5 ya no se opera. No, eso no es el espíritu del médico. Y ASA 6, paciente con muerte cerebral. Ahí sí, ya no operamos, ¿no es cierto? Y cuando es emergencia, a estas asas le agregamos la letra E. ASA 1E, 2E, 3E, etcétera, etcétera. Entonces tenemos en un resumen, en este cuadrito, a nosotros el anestesiólogo nos da este cuadrito. Esto lo tenemos que saber nosotros. La teoría la tenemos que saber nosotros. El anestesiólogo no nos da todo este cuadro, nos da esto, nos dice paciente, diagnóstico ASA 2E. Ese es el informe del anestesiólogo. Y nosotros tenemos que saber interpretar qué significa ASA 2E. Entonces, esta es la tablita, la fórmula de los anestesiólogos cuando hace su evaluación preoperatoria. Ellos se basan en varios criterios. Primero, en la apertura bucal. La apertura bucal menos de 15 milímetros, o sea, centímetro y medio, no puede abrir la boca y no puede intubar. Paciente de difícil intubación. Por supuesto, de difícil ventilación. Con esta medida, el anestesiólogo dice, este paciente voy a tener dificultad para ventilar. También tienen la medida, mentón, tiroides, ¿no? Y este paciente que mide 65 milímetros es un cuello corto, cuello cortísimo. Yo tengo un cuello mediano. Y ese cuello corto es difícil de intubar. Por supuesto, si es difícil de intubar, va a ser difícil de poder manejar el anestésico. Otros criterios que manejan el mismo hecho de ser varón ya es de difícil intubación, porque generalmente los varones no tenemos el cuello largo como las damas, somos más gorditos, más fuerza muscular, etc., etc. Otro criterio, paciente que ha sido irradiado en el cuello.
por cualquiera de las neoplasias. O aquel que tiene el apnea del sueño. ¿Se acuerdan lo que es el apnea del sueño? Un paciente está durmiendo y comienza, se queda paralizado, ¿no? Apnea del sueño. O el grado Malampati 3 o 4, que más abajito vamos a revisar, y la presencia del... Todo esto tiene que evaluar el anestesiólogo para ver qué hacemos, cómo hacemos para la intubación, porque en la intubación puede haber dificultades y aún puede fallecer un paciente. Y Malampati hizo un estudio estadístico y nos regaló esta tablita, ¿no? La tablita de Malampati. 4 grados. Fácil de interpretar, fácil de ver. Grado 1 es cuando podemos ver paladar duro, para cuando ve las fauces y la úvula completo. O sea, tiene una bocaza, pues, ¿no? Boca de cocodrilo, ahí el tubo entra sin abrir la boca. El grado 2 ya no se ve toda la úvula. Entonces, este paciente ya hay cierta dificultad. El grado 3 se ve solamente la base de la lengua y el grado 4 ya no se ve el paladar. Entonces, el anestesiólogo cuando ve esto, dice, acá puedo intubar fácil. Acá más o menos, acá ya tengo dificultad y acá no puedo. Evaluando todo esto, el anestesiólogo llega a una conclusión y pondrá en su resumen paciente de intubación difícil, que puede fallecer, que puede lesionar la tráquea, que puede lesionar la laringe. Entonces, felizmente, actualmente ya hay equipos endoscópicos, laringoscopios endoscópicos para hacer esta intubación. Hoy yo creo que ningún paciente se debe morir por esto, pero se sigue muriendo. ¿Pero por qué? No porque el anestesiólogo no sabe utilizar, no sabe, no, sino porque no, los hospitales generales nacionales no cuentan con el equipo. Y muchos anestesiólogos, como siempre hemos hecho desde que nació la medicina, llevan sus propios equipos, la de ellos, y para poder ayudar al paciente. Entonces, miren ustedes, estimados alumnos, cómo es que al anestesiólogo no le damos mucha importancia y todo el problema que se genera para dar una anestesia. Muy bien. Entonces, objetivo del anestesiólogo, sedar. No tiene que haber dolor, porque cuando el paciente no está en el plano anestésico, no está bien sedado, el paciente puede ser hipertensión. Si es un hipertenso, puede ser un infarto cardíaco por el dolor. Pues hay que prevenir ese dolor. Tiene que ver, como repetimos, la estabilidad hemodinámica, las secreciones. El anestesiólogo no es pues el que pone anestesia y se va, ¿no? Porque si no está cuidando de la vía respiratoria, puede aspirarse, vomita y se aspira. Tiene que usar medicamentos para controlar vómitos, etc. Entonces, una de sus indicaciones son estas que están en la columna del lado derecho. Nos dice, el medicamento oral debe administrarse de 60 a 90 minutos antes de pasar al quirófano. La intramuscular de 30 a 60 antes. ¿Cuál es el objetivo de esto? De que el pico de la acción de estos medicamentos no se entrecruce con la inducción anestésica. ¿Qué cosa es la inducción anestésica? Es colocar los medicamentos que van a empezar a perder la conciencia. Entonces, no se debe cruzar estos medicamentos que sí lo requieren
con este momento. Entonces el paciente va a sala, sedado, despierto y colabora con el anestesiólogo. Van a ver ustedes cuando entren a sala cómo el anestesiólogo le conversa al paciente, le dice cuenta hasta 10, en 4 ya no se acuerda, ¿no? Le da sus cariñitos, le dice que yo te voy a cuidar, estéte tranquilo y el paciente se relaja, se entrega, ¿no? Entonces, ese es nuestro anestesiólogo. Algunos medicamentos que él tiene que usar, ¿no? Para disminuir el jugo gástrico, entre ellos la cimetidina, ranitidina. La metoclopramida también se usa para reducir. Otro de los factores que hay que tener en cuenta es el factor tromboembólico, el riesgo tromboembólico. O sea, no simplemente es el riesgo coronario, a veces mal entendido que solamente hay que hacer el riesgo cardiológico. No, hay que ver, hay que estudiar al paciente desde el punto de vista de su riesgo tromboembólico. Paciente de 60 años, riesgo uno. Un gordito, obeso mórbido, riesgo uno. El varón, por el hecho de ser varón, riesgo 2. Aquellos pacientes que han tenido síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o han tenido sepsis, riesgo 3. Si ha hecho anteriormente enfermedad tromboembólica, riesgo 3. Si tiene un antecedente familiar de trombosis, riesgo 4. Y si tiene cáncer en curso o está en este momento con cáncer, riesgo 5. Puntaje total, 19. Entonces, acá están los riesgos. Riesgo, si no tiene ningún punto, riesgo 0. Bajo, 1 a 2. Moderado, 3 a 5. Y riesgo alto, mayor de 6. ¿Qué significa esto? Esto no es muerte, pues no. Este es que este grupo de pacientes pueden hacer tromboembolismo. Eso significa esta tableta. El paciente que tiene más de 6 puntos, tenemos que tener cuidado que no tenga enfermedad tromboembólica, trombosis venosa profunda. Hay que cuidar. ¿Y qué hay que hacer? Medidas a tomar. Compresión elástica, medias especiales, para no llegar a esto, ¿no? Compresión, perdón, trombosis venosa profunda y acá todo el miembro inferior. Entonces, medidas, la media es compresiva. Generalmente ustedes van a ver en las emergencias que le ponen una venda y lo peor es que la vendan hasta la colocan mal, como para abrigarle la pierna. Ese tiene un objetivo. Esta media tiene una forma apropiada para la compresión. Estas medias son generalmente de compresión 18-20. Acá debe ser más ajustado y a medida que sube, menos. Eso significa. Entonces, para evitar estas enfermedades tromboembólicas o si no, usar a la profilaxis medicamentosa, generalmente se usa la enoxaparina. Otro riesgo, un flaquito, es un riesgo, pues tenemos que cuidar, porque si este paciente en los últimos meses ha bajado el 12%, ¿qué va a pasar con este paciente? Va a retardar la cicatrización, no va a cicatrizar como un paciente normal. Es un inmunodeprimido, lo cual va a ocasionar infecciones generales sistémicas o infecciones del sitio quirúrgico. Y acá un cuadrito especial para este grupo de pacientes. Un obeso mórbido ya tiene un riesgo alto de hacer tromboembolismo.
riesgo alto de hacer insuficiencia respiratoria porque su reserva pulmonar es poquísimo, o hacer patología cardiovascular. Operar a este grupo de pacientes es de riesgo muy alto. Y miren acá también una tablita. Todos estos estimados alumnos tenemos que tener presente en el preoperatorio. Una tabla que nos regala riesgo uno por edades, ¿no? Mira, riesgo uno 18 a 40. 2 41 a 60. 3 60 a 80 y mayor de 80, riesgo 4. Solamente la edad nos da riesgo 4. Y después los procedimientos que son invasivos, los procedimientos no invasivos, también. Y además, la pérdida de sangre. Si un paciente ha sangrado menos de 250 mililitros, riesgo 1. Si ha sangrado menos de 500, riesgo 2. Menos de 1500, riesgo 3. Y más de 1500, riesgo 4. Entonces, todas estas tablitas nos tenemos que acordar para poder cuidar y corregir y disminuir este riesgo 4, regresarlo a riesgo 2 o riesgo 1. Fármacos que no deben que deben suspenderse, generalmente son los que están en círculo rojo. Pero ¿por qué los he anotado? Todos estos deben suspenderse, todos estos son de uso médico, pero los que están en rojo son medicamentos que el paciente lo usa porque el compadre le dijo: yo tomo aspirina porque dice que mi sangre ya no va a estar espesa. Ese es el vocabulario de nuestro público. Eso es falso. Y estoy tomando aspirina porque mi compadre le han dicho eso. Y toman aspirina. Y nosotros operamos a un paciente tomando aspirina, va a sangrar. Porque la aspirina es un antiagregante plaquetario. Acuérdense ustedes, cuando hay una lesión vascular, primero vasoconstricción de 5 a 10 minutos, luego viene la agregación plaquetaria para que ese vaso no sangre. Y como está tomando aspirina, va a sangrar. AINES, otro. Se toma hasta porque le duele el cabello. Vitaminas, ni pensar, ¿no? Vitaminas. Vitamina C, vitamina B, magnesol. Estimados alumnos, la vitamina C no se debe colocar por vía endovenosa. La vitamina C la vamos a corregir con un vaso de jugo de naranja semanal. Y estamos viendo, lamentablemente, hasta por nuestros colegas, administrando vitamina C por vía endovenosa. A ver que me prueben, ¿qué están haciendo? Esa vitamina C se está yendo a la orina. Entonces, estos son los tiempos que debe suspenderse estos medicamentos. Por eso están en rojo. También nuestros anestesiólogos nos dicen: bueno, estimado cirujano, este paciente acaba de tomar agua, se suspende la operación por 2 horas. O sea, debe estar en ayuno 2 horas para líquidos claros. Leche materna, 4 horas. Fórmulas para lactantes, 6 horas. Leche no humana, o sea, se refieren leche vaca, etcétera, etcétera. Comidas, 6 horas. Comida grasosa, 8 horas. Estas son las horas que deben estar en ayuno. Y la premedicación debe ser 1 hora antes de pasar a sala, tomando líquido más o menos de 75 a 150 mililitros de agua. Todo este informe tenemos que tener presente nosotros los cirujanos, porque si lo pasamos a sala, que el paciente ha tomado desayuno a las 8 de la mañana y a las 10, el paciente nos va a decir: no se opera hasta después de 8. ¿Y por qué? ¿Porque se le ocurrió? No. El paciente tiene que llegar a sala de operaciones con el estómago vacío. ¿Por qué? Porque
va a entrar a la premedicación, va a entrar a la inducción, va a vomitar y ese vómito se va a aspirar y va a ser una neumonía aspirativa, que es una neumonía severa, a veces mortal. Por eso es el ayuno. No es que a nadie se le ocurrió, no, pues yo quiero que esté sin tomar agua 2 horas. No, porque se puede aspirar. Entonces, ahora la pregunta es, y lo que siempre, la controversia es, ¿y qué hago con el paciente de emergencia que viene con el estómago? Acaban de comerse un plato de caldo de gallina. Les digo eso porque alguna vez nos sucedió eso, había comido caldo de gallina y había que operar inmediatamente. Entonces, ese paciente se nos va a aspirar, estómago lleno. O el paciente que está con dolor, está estresado, hacen hilio paralítico. Todos ellos se pueden aspirar. Entonces, ¿qué hay que hacer, estimados alumnos? Hay que colocarle una sonda nasogástrica con o sin lavado gástrico y administrar medicamentos que disminuyen la secreción gástrica. Entonces, esto es lo que hay que hacer en emergencia. Lavado gástrico. O en la medida de lo posible, si no es una emergencia que peligre en este momento de su vida, hay que postergar por lo menos hasta que esté cerca, pues, a lo que recomienda el ayuno. Entonces, ¿esto qué cosa nos va a permitir? Una cirugía segura. Hay que preparar al paciente y con el consentimiento informado y etcétera, etcétera. Esto es entonces todo lo que hay que hacer en el preoperatorio, todo lo que hay que hacer para que nuestra cirugía sea un éxito, para que la recuperación anestesiológica sea un éxito y nuestro paciente cuando se vaya de nuestra sala quirúrgica nos diga gracias, doctor, aunque la mayoría no nos dicen, ¿no? No importa. Entonces, revisando complicaciones postoperatorias. Fiebre, primer día. Para que haya una infección tiene que haber un periodo de incubación. Entonces, un primer día de fiebre, pues no puede ser, pues, de ninguna manera una infección. Entonces, generalmente es por atelectasia. ¿Qué es atelectasia? Atelectasia es el colapso, es, entre comillas, el pegamento de los pulmones porque está echadito. Y más aún todavía en lo de la tercera edad. Primer día de fiebre, no nos digan, no piensen en infección. Segundo día de fiebre y tercer día se quita entre infección del tracto urinario y la flebitis. La flebitis, ¿qué es las venopunciones? De repente ha estado con su punción venosa, con su venoclisis y se infectó. Entonces, algunos libros dicen ITU, otros dicen flebitis. Bueno, válido. A partir de las 48 horas hay que pensar trombosis venosa profunda o una bronconeumonía. Y acá viene el famoso tema que mañana lo vamos a revisar a partir del quinto día. Paciente que dice, tiene fiebre 1, 2, 3, 4, 5 y no le hacemos caso. ¿Y qué pasó? Una infección del sitio operatorio, de la operación. O hay dehiscencia, o hay abscesos, o hay sepsis. O sea, a partir del quinto día, fiebre persistente, hay que pensar en estas patologías. Todo paciente, estimados alumnos, a quienes hemos manipulado la cavidad abdominal hacen ilio, o sea, parálisis intestinal. Cuanto más manipulamos, la parálisis es mayor. Cuanto menos manipulamos, por ejemplo, la laparoscópica, la parálisis es menor. Entonces, también ya tenemos el dato, el intestino delgado debe o tiene que hacer parálisis o hilio paralítico por lo menos 24 horas.
El estómago va a estar en parálisis de 24 a 48 horas. Por eso es que no se le puede dar pues a un paciente al día siguiente o cuando se ha manipulado un montón, no se le puede dar comida porque va a vomitar. Y el colon todavía se recupera entre 48 y 72 horas. Entonces, repito, todo paciente de cirugía mayor, todo que sea manipulado, hacen parálisis. Y la mayoría no requiere ninguna medicación. Eso debe recuperarse solo, sin ninguna medicación, estimulando, caminando. Si la parálisis dura más de 7 días, es una parálisis persistente. Algo está pasando. El 90% de las parálisis persistentes es por trastorno hidroelectrolítico o una infección, trastorno hidroelectrolítico con potasio bajo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando la parálisis no se resuelve y está en 5 o 6 días. Hay que revisar potasio y hay que revisar un foco infeccioso. También en el paciente postoperatorio, pues hay que hacer todos sus controles en consultorio. Esto ya corresponde a consultorio, ¿no? Identificar las patologías que traen. Hay que ver cómo cerró la herida. Hay que cuidar los apósitos, las gasas. Y hay que ver el manejo de los drenes. Todo eso es paciente postoperatorio, paciente de alta, paciente en consultorio. Bien, estimados alumnos, este es el tema que se nos ha encargado a desarrollar y por favor me gustaría preguntas para poder aclarar o responder las dudas. No hay ninguna pregunta. Ah, doctor, buenas noches, disculpa, ¿me Adelante. escucha? Sí. Sí. Doctor, ¿en una operación de vesícula igual ocurre lo que es el hilio o no? En todo paciente de invasión abdominal produce hilio. La diferencia es que no es lo mismo en una cirugía abierta que vamos a manipular porque vamos a meter la manota al abdomen, vamos a jalar el intestino hacia abajo. En la laparoscópica sí también va a haber hilio, pero es un hilio pequeño porque generalmente cuando una vesícula, cuando colestectomía laparoscópica es corta y fácil, ese hilio es bien cortito, inclusive el paciente puede estar tomando agüita o dieta líquida a las 6 o 8 horas, pero sí se produce. Ahora, una colestectomía laparoscópica en una vesícula que tiene pus, que hemos lavado, que hemos echado agua, por supuesto el lirio es prolongado. Generalmente, como cualquier otro, se ha manipulado, pues se ha echado agua, se ha lavado, estamos manipulando intestino en demasía. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, en el tema de las complicaciones mencionó que lo primero, bueno, lo más frecuente es la fiebre. Eh, y La- la- mencionó, no correcto, entendí. en la primera, una de las complicaciones más frecuentes mencionó que era la fiebre. No, no dije eso. Lo que quiero que entienda es que en el posoperatorio puede aparecer fiebre, no es una complicación. Puede aparecer fiebre. Lo que tenemos que identificar es a qué se debe esa fiebre. Y si la fiebre es las primeras 24 horas, esa fiebre corresponde a la telectasia, a la compresión pulmonar. Nada más, eso se va a resolver solito, salvo que se complique luego con una neumonía. Por eso hay que vigilar los 5 días. No es una complicación. Ahora, podemos en el segundo y tercer día, de repente es una infección urinaria. De repente ya ha ingresado con infección urinaria en curso o iniciando.
o una flebitis, que es una punción que inicialmente no estaba bien y ya estaba con su periodo de incubación infecciosa. Eso es. Y después del quinto día ya vienen las infecciones. ¿Alguna pregunta más? Bien. Si no hay ninguna pregunta, nos veremos el día de mañana a la misma hora. Espero que mañana sí ya no tengo problemas con el enlace. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana, doctor Yohandi. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas Doctor, muchas gracias. Buenas Gracias, noches. doctor.